Desde que existen las sociedades, los humanos hemos superado constantemente los límites en el diseño y la creación de edificios más nuevos, más grandes y mejores. Pero a pesar de todas las estructuras asombrosas que hemos erigido, hay algunos megaproyectos que, para bien o para mal, nunca salieron de la mesa de dibujo. Desde colosales pirámides que contienen cementerios enteros hasta un rascacielos que literalmente cuelga del espacio. Estos son los megaproyectos más locos que nunca se construyeron. Barco de la Libertad. Los cruceros ofrecen a las personas la oportunidad perfecta de relajarse bajo el sol, mientras visitan algunos destinos más deseados en todo el mundo. Suena como el paraíso, ¿no? Pero ¿qué tal abordar un crucero no para una escapada rápida, sino para toda la vida? Sí, ya no parece tan paradisiaco, ¿no? Por extraño que parezca, eso es lo que propuso el ingeniero estadounidense Norman Nixon a finales de los años 90. Quería construir el Freedom Ship, una auténtica bestia de barco. En total, esta cosa habría medido más de 1.8 kilómetros de largo. Como referencia, The Wonder of the Sea, el crucero más grande jamás construido, tiene solo aproximadamente una quinta parte del tamaño de este mega barco. Y si no fuera lo suficientemente grande, el Freedom Ship tendría una altura de 25 pisos e incluso se planeó que tuviera un aeropuerto en su techo. Vaya, yo pensé que mis vecinos de arriba eran ruidosos. Todo ese espacio y el hecho de que esta cosa tiene literalmente un aeropuerto en su techo significaba que el Freedom Ship podía acomodar hasta 100.000 personas. Además, con escuelas, oficinas, un hospital, una biblioteca e incluso un centro comercial libre de impuestos, el Freedom Ship fue diseñado para tener mucho para mantener atendidos y entretenidos a sus miles de ciudadanos. Además, los pasajeros podrían simplemente mirar por la borda y ver los lugares más increíbles del mundo. Esto se debe a que la ciudad transportable fue diseñada para navegar alrededor del mundo cada 2 o 3 años, pasando el resto de su tiempo atracado en los puertos de los países por los que pasaba. Imagínate que en un momento estás luchando por mantenerte despierto en la escuela y al siguiente estás mirando la Estatua de la Libertad. Obviamente un megaproyecto de estas características no viene exento de un megacosto. En 2002 los gastos estimados del Freedom Ship ascendían a $11.000 millones. Eso es más de 8 veces la cantidad que costó construir el Wonder of the Seas, actualmente el crucero más grande del mundo. El doloroso precio y las dudas sobre la viabilidad de un barco urbano con un aeropuerto en el techo han hecho que el Freedom Ship nunca zarpe. ¿Escuchaste eso? Ese es el sonido que hacemos todos los que sufrimos mareos y damos un gran suspiro de alivio. Hábitat de arqueología de New Orleans. Teniendo en cuenta que el agua cubre el 71% de la superficie de la Tierra, no es de extrañar que los megaproyectos acuáticos hayan inspirado a los diseñadores. Uno de esos ambiciosos arquitectos llamado Kevin Schoffer hizo grandes planes para construir una estructura elevada frente a las orillas de New Orleans en 2009. La idea era que, debido a que la mayor parte de New Orleans está construida por debajo del nivel del mar y justo al lado del río Mississippi, era necesario hacer algo para detener los problemas de inundaciones de la ciudad. El problema fue tan grave que tras el huracán Katrina, alrededor del 80% de la ciudad quedó inundada. Pero en lugar de construir terrenos más elevados o mejorar las defensas contra inundaciones de la ciudad, Schoffer tuvo una solución bastante extravagante. Él diseñó esta creación, conocida como The New Orleans Archaeology Habitat, o NOAA. Es una mega estructura triangular de 366 metros de altura, diseñada para fusionar arquitectura con sostenibilidad. Planificó el espacio para albergar a 40.000 habitantes, que residirían en una de las 20.000 unidades residenciales o 3 hoteles de NOAA. Además de eso, habría espacio para un sistema escolar, un centro de atención médica e incluso casinos. El edificio también fue diseñado como un entorno peatonal, con algunas áreas horizontales equipadas con transportaciones de trenes eléctricos, mientras que los viajeros verticales subirían y bajarían a través de una serie de ascensores. Pero lo más importante de NOAA no es su lujoso transporte, sus tiendas o sus escuelas. Es el hecho de que este lugar estaba destinado a ser una ciudad flotante. Se construiría una cuenca llena de agua de unos 365 metros de diámetro y 15 metros de profundidad en las orillas del río Mississippi. Los cimientos de NOAA flotarían dentro de la cuenca, gracias a un casco de múltiples cavidades en la base de la estructura. Así, en caso de inundación, este megaproyecto podría sobresalir del agua. Además de ser todo a prueba de desastres, el marco triangular abierto de NOAA ayudaría a la estructura a disipar los vientos huracanados, al permitir que las ráfagas atraviesen el edificio.
pero a pesar del diseño atrevido y la capacidad del edificio para resistir condiciones climáticas extremas, el progreso del proyecto ha sido silencioso durante la última década. No se conocen las razones exactas, pero se supone que los costos de erigir y mantener un edificio triangular flotante gigante son tan altos como la altura de esa estructura. Además, el hecho de que este megaproyecto solo albergaría alrededor del 10% de la población de New Orleans no lo convierte exactamente en la solución más sostenible al clima caótico de la ciudad. Entonces, la respuesta al NOAA es en realidad un rotundo no. Torre Tatlin. Sin embargo, no todos los megaproyectos nunca construidos han parecido elegantes, refinados y futuristas. Poco menos de 100 años antes de la concepción de la idea de Schoffer, se estaban tramando planes para crear una estructura altísima y maravillosamente salvaje, que se convertiría en un elemento básico del horizonte ruso. En 1919, el comunismo era una ideología nueva y apasionante. Un arquitecto llamado Vladimir Tatlin quería crear algo para conmemorar el nuevo amanecer del comunismo, en el corazón del actual San Petersburgo. Trazó planes para diseñar la modestamente llamada Torre Tatlin, una estructura de 396 metros de altura, que habría actuado como sede y monumento de la Internacional Comunista, una organización internacional controlada por los soviéticos, que abogaba por el comunismo mundial. El diseño consistía en una doble hélice que se contraía y giraba en espiral hacia arriba, sostenida por una gigantesca viga diagonal. Básicamente esta cosa parecía el amado hijo de la Torre Eiffel y una montaña rusa. Dentro de esta construcción mental de metal habría 4 estructuras geométricas de vidrio. Y en caso de que eso no fuera lo suficientemente caótico, todos rotarían, a diferentes velocidades. La construcción geométrica más grande y la más baja era un cubo, que hacía solo una revolución por año. Este sería el lugar para las reuniones del Comintern. Por encima de eso, una pirámide más pequeña que rotaba una vez al mes albergaría las actividades ejecutivas de la Comintern. La tercera estructura era un cilindro que giraba una vez por semana y que albergaría los servicios de propaganda del Comintern, como la prensa, los diseñadores de carteles y folletos. Y por último, pero no menos importante, en lo alto de la torre había una pequeña esfera que sería la base de la estación de radio Comintern, que hacía una rotación cada día. Por muy fantástica que haya parecido esta torre en su forma final, nunca fue probable que se construyera. Leon Trotsky, un famoso político ruso de principios del siglo XX, dijo que la Torre Tatlin era poco práctica y romántica. De hecho, el megaproyecto era tan poco práctico y romántico que el costo estimado de construcción habría llevado a la Rusia post-revolucionaria a la bancarrota. ¿Quién podría haber esperado ese giro? Monumento al Monte Athos. Si pensabas que la Torre Tatlin era un proyecto ambicioso, prepárate, porque las cosas solo crecen a partir de aquí. Allá por el año 400 a.C., un arquitecto griego ideó un plan para crear una estructura tan grande que habría sido el monumento más grande que se ha construido. Dinócrates, el asesor técnico y conocido de Alejandro Magno, quería crear algo para reconocer los logros estelares de su gran compañero. Su plan era formar un monumento a Alejandro Magno en el Monte Athos. En su mano izquierda estaría una ciudad de 10.000 habitantes y en su derecha una copa, que recogía toda el agua que rodaba montaña abajo. Lamentablemente, Dinócrates no estableció ningún plan concreto para el monumento, pero basándose en descripciones históricas y pinturas, se cree que el importante santuario se extendía hasta la cima del Monte Athos. Si ese fuera el caso, eso habría hecho que este megamonumento tuviera más de 1981 metros de altura. En cierto contexto, la Estatua de la Unidad de la India es el monumento más alto del mundo en la actualidad, e incluso eso es menos de una décima parte de la altura potencial de la colosal idea de Dinócrates. Y teniendo en cuenta que la Estatua de la Unidad requirió más de 3.000 trabajadores durante 56 meses para completarla, no sorprende que el monumento de Alejandro Magno nunca se convirtiera en más que una idea ambiciosa. Además de los enormes costos y la mano de obra casi infinita que se habría necesitado para que esto funcionara, el propio Alejandro se opuso. Resulta que al héroe de guerra le preocupaba cómo los 10.000 habitantes de la ciudad podrían sustentarse en ausencia de campos de cultivo. ¿Es mejor hombre que yo? Aprobaría un monumento de 1829 metros dedicado a mí más rápido de lo que puedo decir sorprendente. El cenotafio de Newton. Retrocedamos hasta el año 1784, un poco más moderno, y se estaba planeando un monumento igualmente elaborado para una figura influyente. Esta vez no era para un héroe de guerra, sino por un pensador revolucionario. El arquitecto Étienne Louis Boullée estaba decidido a honrar al difunto Isaac Newton,
el matemático, físico y astrónomo que cambió el mundo con un gran cenotafio. Pero este no era un cenotafio cualquiera, no. Boole hizo planes para una esfera de gran tamaño en cuya base se colocaría el sarcófago de Newton. Este santuario esférico era tan grande que sus 152 metros de altura lo habrían convertido en la estructura más elevada del mundo en ese momento, eclipsando a la Catedral de Estrasburgo y las grandes pirámides de Giza. A partir de los diagramas se puede ver cuán mega habría sido esta cosa. Eso no es césped que recubre la capa del edificio, no, son cipreses. Y esas tampoco son hormigas que corretean por la base de la estructura, son humanos. Bien, pero aparte de su gran tamaño, quizás te preguntes qué tiene de impresionante esta estructura esférica. Bueno, aunque parecía salvaje por fuera, los planes para el interior de esta cosa estaban en otro nivel. Durante el día, una serie de agujeros cuidadosamente colocados en la esfera crearían una representación precisa de las estrellas a medida que la luz del sol se filtraba a través de ellas. Y por la noche, la esfera habría sido iluminada con una enorme lámpara en una esfera armilar, actuando como un sol artificial. Por majestuoso que parezca este megaproyecto, en realidad nunca se pensó en construirlo. De hecho, Boole a menudo se le llamaba un arquitecto de papel, alguien que crea proyectos de fantasía utópicos que nunca deberían construirse. Eso es una gran fantasía, quiero decir, ¿te imaginas cuánto tiempo llevaría construir una esfera de 152 metros de altura? Y también está la delicada cuestión del precio. El propio Boole nunca reveló los costos del cenotafio, pero los costos de construcción habrían sido astronómicos. Sí, me retiro. Sepulcro metropolitano. Las grandes pirámides de Giza son posiblemente las construcciones con forma de pirámide más famosas del mundo. Sin embargo, hace 200 años casi se erigió otra pirámide prodigiosa que habría rivalizado con su fama. En la década de 1820, Londres era la ciudad más poblada del mundo, por lo que, como es lógico, el espacio era reducido. De hecho, estaban tan apretados que incluso aquellos que se encontraban en los cementerios de la ciudad sentían el apretón, y los ataúdes a menudo se colocaban uno encima del otro en tumbas de unos 6 metros de profundidad. Con el tiempo, la situación empeoró tanto que los cadáveres viejos eran descartados de sus lugares de descanso, solo para dejar espacio a los nuevos. Entonces, en la década de 1820, el arquitecto Thomas Wilson propuso una solución importante para resolver el problema de los cadáveres en Londres. Quería construir el Sepulcro Metropolitano, más conocido como la Pirámide de la Muerte de Londres, una estructura funeraria piramidal de granito de 94 pisos de altura en Primrose Hill, en el norte de Londres. En total, el extraño edificio se habría extendido casi 305 metros hacia el horizonte de Londres, lo que lo haría aproximadamente de la misma altura que The Shard, uno de los edificios más altos del Reino Unido en la actualidad. Por muy feo que hubiera parecido este cementerio de piedra, definitivamente habría proporcionado un respiro al problema de los entierros de Londres, porque habría albergado hasta 5 millones de cuerpos. La idea era llenar la pirámide con alrededor de 40.000 cuerpos al año, lo que significa que en solo 125 años, Londres se quedaría con una extinta pirámide de muerte llena de cadáveres. ¿Encantador? Además de eso, la altura y el material opaco de esta superestructura sin duda habrían bloqueado la luz del sol, para cualquiera que tuviera la mala suerte de vivir cerca de ella. La pirámide de la muerte de Londres también habría sido costosa, con una construcción estimada en alrededor de 7 millones de libras en ese momento, lo que hoy equivale a cerca de 1.2 mil millones de dólares. Por lo tanto, no te sorprenderá saber que la loca idea de Wilson nunca se hizo realidad. Quiero decir, puede que haya menos espacio para los fallecidos, pero al menos el icónico horizonte de Londres no contiene millones de cadáveres aún en descomposición. Aeropuerto de la ciudad de Westminster. ¿Pensaste que los ridículos inventos de Londres terminaban con desconcertantes pirámides? No, resulta que en su momento había una locura por diseñar megaproyectos cuestionables en esta ciudad. En 1934, unos 100 años después de la propuesta piramidal de Wilson, la publicación de Popular Science Monthly diseñó un megaproyecto que habría cambiado la cara de la capital de Inglaterra para siempre. El plan era construir un aeropuerto, pero no un aeropuerto cualquiera, uno que estaba situado justo al lado del Big Ben y las casas del Parlamento. La estructura se habría extendido a lo largo del ancho del río Támesis y se habría ocupado el área desde el puente de Westminster hasta el puente de Lambeth, por lo que tendría aproximadamente 305 metros de ancho y más de 792 metros de largo.
Según las especificaciones del proyecto, el aeropuerto también habría sido lo suficientemente alto como para albergar los mástiles de los barcos más altos, por lo que tendría aproximadamente 23 metros de altura, o alrededor de 5 pisos y medio. Sosteniendo esta megaestructura había 8 pilares, que también contenían ascensores para transportar pasajeros desde el suelo hasta las terminales. No está documentado exactamente por qué el aeropuerto de la ciudad de Westminster no se hizo realidad, pero no hace falta ser un genio para ver algunos problemas serios con esta propuesta. En primer lugar, tener un aeropuerto literalmente a unos metros del Big Ben y las casas del Parlamento suena como un costoso accidente a punto de ocurrir. Además de eso, las pistas de los aeropuertos deberían tener al menos 1829 metros de largo, más del doble de la distancia de la pista propuesta. Entonces, a menos que disfrutes el concepto de un aterrizaje en el agua, probablemente sea mejor que los planes para el aeropuerto de la ciudad nunca despeguen. Parc du Monde. La creatividad realmente fluía en la Europa de los años 30, un año antes de la extravagante idea del aeropuerto de la ciudad de Westminster. El francés Eugène Freycinet propuso un edificio que habría dominado el horizonte parisino. Imagínate un tornillo, ahora dale la vuelta y ¡tará! Tienes la creación de él, conocida como Parc du Monde. Bueno, más o menos, porque también era gigantesco. El Parc du Monde habría tenido unos 701 metros de altura, lo que lo haría más del doble del tamaño de la Torre Eiffel. Probablemente te estés preguntando cuál es la explicación artística del diseño del tornillo en espiral, pero no lo pensaría demasiado. Resulta que la forma del Parc du Monde fue diseñada simplemente para proporcionar a los automóviles un acceso manejable hasta la torre. Oportunamente en la parte superior de la estructura había espacio de estacionamiento para 500 autos, además de un restaurante. Básicamente este lugar era solo un restaurante de 1 kilómetro de altura. Bueno, un restaurante con unas vistas increíbles de París. Aunque no estoy muy seguro de con qué facilidad digeriría mi comida si estuviera mirando una caída de 1 kilómetro. Y si estuvieras conduciendo de regreso, podrías olvidarte de acompañar tu comida con un buen cóctel. Conducir por un descenso giratorio de 700 metros probablemente no sea la mejor idea si ya tienes la cabeza dando vueltas. Si el diseño diabólico no fue suficiente para disuadir a la gente del Parc du Monde, el precio ciertamente sí lo fue. En total se cree que la construcción de esta torre habría costado alrededor de 2.5 millones de dólares. Según los valores actuales, esa cifra asciende a unos exorbitantes 56 millones de dólares. Un poco caro para un McDonald's con forma de tornillo, ¿no crees? Pero ¿sabes qué es completamente gratis? Presionar los botones de me gusta y suscribirte. Entonces, ¿qué esperas? Presiona esas cosas. ¿Todo listo? Asombroso. Bien, veamos cuál es el próximo megaproyecto gigantesco. Cúpula de Manhattan. Cualquiera que haya visto la película de Los Simpson o haya leído Under the Dome de Stephen King ya estará familiarizado con la posibilidad de que una ciudad entera quede atrapada por una cúpula gigante. Pero esos planes no se limitan solo al mundo de la ficción. En 1959, el arquitecto Buckminster Fuller propuso el absolutamente desconcertante y acertadamente llamado Manhattan Dome. Su plan era colocar una cúpula gigante de 2.9 kilómetros de ancho, hecha de vidrio irrompible reforzado con alambre, desde la calle de 62 de New York hasta la calle 22. Supongo que la pregunta principal es, ¿por qué atrapar parte de una ciudad en una cúpula gigante? Y sorprendentemente la respuesta no fue porque Fuller había perdido completamente la razón. En cambio, quería crear una estructura que pudiera regular el clima en Manhattan. Hipotéticamente, el interior de la cúpula se mantendría a un nivel moderado, reduciendo los costos de refrigeración en verano y de calefacción en invierno. Además, esta gran burbuja evitaría que se formara nieve dentro de su caja. Y teniendo en cuenta que la ciudad de Nueva York gastó la asombrosa cantidad de 92.3 millones de dólares en quitar la nieve de las calles en 2014, puede haber sido una sugerencia sensata para ahorrar dinero. Pero al final el Manhattan Dome nunca sería más que una idea descabellada. Existían preocupaciones sobre los costos de construcción de una cúpula gigante de casi 3.2 kilómetros de ancho. Y aunque Fuller nunca reveló los costos de construcción, estimó que una flota de 16 helicópteros volaría segmentos de la misma hasta su posición. Por supuesto, eso no sería barato, con un costo proyectado de 200 millones de dólares, lo que equivale a nada menos que 2.000 millones de dólares en la actualidad. Si el doloroso precio no fuera lo suficientemente desalentador, no estaba exactamente claro cómo la gente podía entrar y salir del aparato. Y dado que las nocivas emisiones de automóviles obstruirían rápidamente el aire del domo, irse es algo que probablemente querrías hacer.
Lo siento, Bucky, creo que es mejor que este megaproyecto permanezca en el fondo de la ficción. Ciudad del Cielo de Illinois. Casi al mismo tiempo que se formulaba la idea del Manhattan Dome de Buckminster Fuller, otro arquitecto estaba haciendo planes para transformar una ciudad americana diferente. Esta vez Chicago fue el lugar afortunado. Aquí, el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright quería crear la Illinois Sky City. Si se hubiera construido, este megaproyecto habría tenido unos 528 pisos y habría tenido unos impresionantes 1731 metros de altura, lo que sería más de 1 kilómetro de altura. En el momento de su propuesta en la década de 1950, el Empire State Building era la construcción más alta del mundo, con 448 metros, y sin embargo, el descomunal edificio de Wright habría sido aproximadamente 4 veces más alto. Y eso es solo por encima del suelo. Bajo tierra habría utilizado una estructura de cimentación pivotante, con un núcleo de concreto armado de unos 152 metros de profundidad, para mantener estable el edificio en la superficie. Aunque parezca genial tener un edificio de 1.7 kilómetros de altura, aún tienes que llegar a la cima de alguna manera. ¿Crees que caminar hasta tu dormitorio es un trabajo duro? Bueno, imagina tener que subir escaleras de más de 1 kilómetro vertical, que son aproximadamente 3.700 escalones. Sentí que mis piernas se debilitaban al oír eso. Pero afortunadamente Wright tenía un plan para detener las palpitaciones en los muslos. En la torre se instalarían 76 ascensores de propulsión atómica, capaces de alcanzar velocidades de 97 km por hora, lo que permitiría a las personas llegar a la cima de la torre en solo 1 minuto. Además de ascensores ultra rápidos, este enorme rascacielos también estaría equipado con aparcamiento para 15.000 autos y 100 helicópteros, además de espacio para unas 100.000 personas. Básicamente este lugar era una ciudad dentro de un edificio. Pero a pesar de los grandes planes de Wright, Illinois Sky City nunca salió del lienzo. Simplemente no había sitio, ni cliente, ni presupuesto para una estructura tan elevada. Supongo que Wright se equivocó. ForeSeed 4000. Puedo decir que todos los fanáticos del anime se volverán locos con este próximo megaproyecto, nunca construido. Presentamos el ForeSeed 4000, un estupendo rascacielos propuesto por Taisei Corporation en 1995. Su atrevido diseño construía un rascacielos con base en el mar frente a la costa de Tokio, Japón, pero este no era un edificio antiguo ni mucho menos. El tamaño de la ForeSeed 4000 era tan gigante que incluso eclipsaría el tamaño del monte Fuji. En total, el rascacielos se extendería por unos increíbles 4 kilómetros de alto y 6 kilómetros de ancho. Eso lo hace casi 5 veces la altura del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Lógicamente, un edificio de tamaño tan gigantesco necesitaría muchos materiales de construcción. En total, el ForeSeed 4000 habría consumido 3 millones de toneladas de acero, más de 428 veces la cantidad de metal que contiene la Torre Eiffel. Por todo eso, se estima que en el ForeSeed 4000 cabrían hasta 1 millón de personas en su interior. Para ponerlo en contexto, podrías colocar a toda la población de Alaska en este edificio y todavía tendrías espacio para 270.000 habitantes. Teniendo en cuenta que el ForeSeed 4000 albergaría a tanta gente, uno pensaría que Taisei Corporation lo construiría sobre bases sólidas. Sin embargo, el área planificada de construcción del edificio resultó estar en el Anillo de Fuego del Pacífico, un área conocida por sus niveles aterradoramente altos de actividad volcánica y sísmica. Aproximadamente el 90% de los terremotos del planeta ocurren a lo largo de este voraz anillo. Entonces, ya sabes, probablemente sea mejor evitar construir una enorme estructura llena de humanos justo encima. Quiero decir, ¿te imaginas estar en la cima de esto mientras un terremoto sacude el edificio hasta su núcleo? Asustado no es suficiente palabra. Afortunadamente, no parece que el Exit 4000 tenga muchas posibilidades de convertirse en realidad. Además del riesgo de que la estructura quede reducida a un montón de chatarra, un esfuerzo de construcción tan importante costaría entre 300 y 900 mil millones de dólares. Y teniendo en cuenta que la Estación Espacial Internacional, valorada en 150 mil millones de dólares, es la construcción más cara que se ha realizado, es justo decir que el precio del ForeSeed 4000 es dolorosamente elevado. Sin embargo, es probable que este rascacielos nunca haya sido planeado para ser construido. En cambio, muchos creen que la propuesta fue un plan de la corporación Taisei para ganarse algún reconocimiento. Bueno, supongo que funcionó, porque acabo de pasar 5 minutos contándote una de sus ideas. Taisei, me atrapaste. Torre Analema.
Por muy imponente que parezca la Exceed 4000, hay un megaproyecto que hace que la superpirámide de 4 kilómetros de altura parezca tan grande como un trozo de Toblerone. La Torre Analemma, como se la llama, era el concepto de un rascacielos de 32 kilómetros de altura que colgaría suspendido desde una espeluznante altura de más de 49.890 kilómetros. Sí, no tartamudeé. Quizás te preguntes de qué exactamente se puede colgar un rascacielos. Bueno, Clouds Architecture Office, la compañía detrás de esta idea, planeó suspender un rascacielos de un asteroide que orbita la Tierra mediante cables súper fuertes, dejándolo flotando a más de 3.353 metros sobre el suelo. Si eso no fuera lo suficientemente ridículo, el asteroide se colocaría en una órbita geosincrónica excéntrica, lo que esencialmente significa que estaría orbitando constantemente alrededor de la Tierra. Como resultado, el edificio seguiría una ruta en forma de 8, moviéndose de Nueva York a Perú y regresando todos los días. Y eso es todo mientras el rascacielos gira a 483 km por hora. Si algo me dice que esto no es exactamente seguro. La estructura funcionaría con paneles solares ubicados en el rascacielos sobre la atmósfera, en una posición perfecta para absorber los rayos del sol. Además, se obtendría un suministro constante de agua de las nubes que rodeaban la estructura. Por aterrador que sea este concepto, Clouds Architecture Office planeó que las personas trabajaran y vivieran en el nivel inferior. Y hacia lo alto de la torre habría pisos de culto, un relicario e incluso una funeraria. Ok, esto está empezando a sonar cada vez más como un culto a la muerte alienígena. Pero ser esclavizado por señores alienígenas no es todo lo que los residentes deberían tener en cuenta. Actualmente no existen materiales lo suficientemente resistentes como para fabricar un cable que soporte la torre. Los cables teóricos más resistentes solo podían soportar alrededor de 2/3 de la carga del edificio. Y si se rompieran, puedes imaginar el desastre si esta cosa cayera a la tierra. Tanto para los residentes de la torre como para cualquier ciudad que tuviera la mala suerte de estar debajo. Sin embargo, a pesar de todas las preocupaciones de seguridad, el principal obstáculo para este proyecto fueron todos los costos obscenos involucrados. En primer lugar, la tarea de aprovechar y reposicionar un asteroide sería bastante costosa. La NASA estimó que costaría $1.250 millones redirigir un pequeño asteroide. Entonces, puedes imaginar que enlazar una piedra espacial mucho más grande alrededor de la órbita de la Tierra no será barato. Y eso sin mencionar los costos de construcción de la torre real. Con 32 kilómetros de altura, la Torre Analemma tendría casi 40 veces la altura del Burj Khalifa, suponiendo que la construcción costaría 40 veces más que el viejo Burj. La construcción de este megaproyecto costaría en total $60.000 millones, y eso sería construido sobre la Tierra. Actualmente, volar al espacio por medio kilo de material cuesta alrededor de $10.000, debido a la gran cantidad de combustible, recursos y mano de obra necesaria. El Burj Khalifa en todo su esplendor de concreto y vidrio pesa la magnánima cifra de 550.000 toneladas. Así, con un tamaño 40 veces mayor, el Analemma pesa unos 22 millones de toneladas. Seamos indulgentes y digamos que deciden fabricarlo con un material más liviano. Reduzcamos el peso a 15 millones de toneladas. Ok, es hora de hacer algunas matemáticas. Llevar todo esto al espacio costaría, veamos, $10.000 por libra, $2.000 por tonelada, así que son 30.000 millones de libras. Sorpresa, 300 billones de dólares. En la actualidad literalmente solo hay alrededor de 125 billones de dólares de dinero en la Tierra. Entonces podríamos decir que la Torre Analemma está destinada a seguir siendo una fantasía de ciencia ficción súper cara. Bueno, ¿cuál de estos megaproyectos imaginarios te pareció más asombroso? ¿Y cuál te gustaría haber construido? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.